México le regala petróleo a Cuba, mientras a los mexicanos nos venden la gasolina carísima. Así te lo están diciendo. Suena lógico, ¿no? El problema es que no te están explicando las cosas como son. Como casi siempre, la derecha manipulando la información para que te enojes. Vamos a poner las cosas claras, sin trucos y sin gritos. Primero, algo muy básico. El petróleo no es gasolina. El petróleo es una materia prima. La gasolina es un producto ya refinado que tiene transporte, almacenamiento, márgenes de ganancia y sí, también impuestos. Mezclar petróleo con gasolina como si fueran lo mismo no es un error, es un truco para desinformar y provocar enojo. Ahora vamos al punto. Sí, es verdad, México envía petróleo a Cuba. Esto no es un secreto ni es clandestino. Está documentado por Petróleos Mexicanos. Mucha atención, por favor. No es la gasolina que cargamos en la gasolinera. No afecta el abasto nacional y representa una pequeña parte de las exportaciones totales. Esta relación con Cuba no empezó con la Cuarta Transformación. En el año 2000, Cuba ya le debía dinero a México. Esa deuda venía desde los años 80 y 90. Cuando llegaron al poder Vicente Fox y después Felipe Calderón, Cuba no pagó su deuda. Pero ellos tampoco la cobraron, no rompieron relaciones, no cerraron el comercio. ¿Y por qué no le cobraron? Porque Cuba no tenía capacidad real de pago. Forzar el cobro significaba romper relaciones diplomáticas y aislar a Cuba. Y aún así, no había forma de recuperar el dinero. Entonces esos gobiernos tomaron una decisión política y financiera: dejar la deuda viva en papel y seguir adelante. ¿Hubo escándalo? No. ¿Usted sabía que Cuba le debía dinero a México desde los años 80? Seguramente no. En 2013, con Enrique Peña Nieto en el poder, el gobierno acepta oficialmente lo que ya se sabía. Esa deuda era incobrable. Estamos hablando de 487 millones de dólares. Ni Fox ni Calderón lograron cobrar un peso. Peña Nieto decide entonces condonar aproximadamente el 70%, es decir, unos 340 millones de dólares, a través de un mecanismo llamado Club de París. ¿Y qué es el Club de París? Dicho en corto, es donde los países acreedores se sientan y dicen: esta deuda ya no se va a pagar. Veamos cómo cerramos el expediente. Eso sí fue perdonar dinero. Dinero, no petróleo. Y lo hizo un gobierno del PRI. ¿Escándalo? Tampoco. Ahora viene la otra parte del enojo: la gasolina. Dicen que dan petróleo a Cuba, mientras aquí nos venden la gasolina carísima. Vamos a desmenuzar eso. Cuando tú pagas gasolina, no pagas solo el combustible, pagas impuestos, sobre todo el IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios. Este impuesto no nació con la 4T, nació en 1980 con el PRI. Y en los 90 y 2000 el PAN pudo haberlo quitado, pero no lo hizo. El IEPS se aplica a bienes estratégicos como gasolina, alcohol, tabaco y refrescos. ¿Por qué existe el IEPS en la gasolina? Por tres razones: recaudación fiscal, control de precios y política energética. Cuando sube el precio internacional de la gasolina, el gobierno de la Cuarta Transformación reduce o elimina el IEPS para que no te pegue el golpe completo. Cuando baja el precio, el IEPS se cobra completo. Y aquí está la trampa de la oposición. Porque durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, sí hubo gasolinazos constantes. ¿Por qué? Porque el IEPS sí se cobraba completo. Los precios se ajustaban mes con mes y el Estado no absorbía el impacto. El consumidor pagaba todo. Desde 2021, el gobierno ha dejado de cobrar cientos de miles de millones de pesos en IEPS. ¿Para qué? Para evitar gasolinazos por crisis internacionales. Eso es
en los hechos, un subsidio indirecto. Si hoy se cobrara el IEPS como antes, la gasolina sería mucho más cara. Entonces, cuando te dicen que la gasolina está cara porque México le regala petróleo a Cuba, te están mintiendo. Están mezclando cosas que no tienen relación directa. Aunque México no enviara un solo barril a Cuba, el precio de la gasolina no bajaría mágicamente. ¿Por qué? Porque el precio depende del mercado internacional y del tipo de cambio y de los impuestos, no de Cuba. Y entonces, ¿por qué México mantiene relación con Cuba? ¿Por ideología? ¿Por comunismo? Si así fuera, el PRI y el PAN tampoco habrían mantenido esa relación. Cuba es la entrada del Golfo de México. Mantener relación con Cuba significa estabilidad regional, rutas energéticas abiertas y control de flujos migratorios. México, al ayudar a Cuba, también se ayuda a sí mismo. Eso lo entendió el PRI y lo entendió el PAN y lo entiende el gobierno actual. Aquí no estamos defendiendo a nadie, estamos explicando las cosas como son, no con frases hechas. Antes no se cobró la deuda y se perdonaron 340 millones de dólares. Antes sí pagábamos el IEPS completo y hubo gasolinazos. Hoy no se perdona la deuda a Cuba y se deja de cobrar IEPS para frenar los gasolinazos. El problema no es Cuba. El problema es la falta de un discurso real de la oposición que tiene que mentir y exagerar para llamar la atención. Esto es ruta del poder. Pensar incomoda, pero engañarse sale más caro. Gracias.